ahora sí, me toca presentar en este mismo momento a la doctora en enfermería Josefa Delgado, profesora titular de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que va a coordinar el primer panel de la mañana del coloquio, que es la conferencia Ciencia, Ética y Cuidado. Doctora, la palabra. Buen día. Autoridades presentes, colegas, tengo el honor de presentar a un destacado docente investigador argentino, el doctor Juan Alfonso Zamata. Es brevemente, por pedido de él, voy a dar su registro bastante amplio y rico. Él es licenciado en Sociología, diplomado en Salud Pública, doctor en Ciencias, profesor regular titular plenario con dedicación exclusiva de metodología de investigación psicológica de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, docente de carreras de grado y posgrado, además de Argentina a nivel de México, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Brasil, Venezuela y Santo Domingo, entre otros lugares. Es docente e investigador categoría 1, director de variados proyectos de investigaciones como director de distintas temáticas. En los últimos 15 años publicó 8 libros como autor, algunas reediciones, también participó como coautor de otras publicaciones. Su relación con el campo de la salud se ve reflejado en uno de sus últimos trabajos publicados y que así plasma toda la experiencia que vino desarrollando en este campo desde los años 1979. Su trabajo en este campo, el último libro, es Metodología de la Salud, Revolución Social, Subjetividad y Transdisciplina. Inició sus actividades en este campo de la salud en el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Algunos de sus conceptos compartirá hoy en su conferencia Ciencia, Ética y Cuidado. En su amplia y fructífera carrera como académico e investigador, recibió variados premios y distinciones. El más importante es el reconocimiento de la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Lo dejamos con el auditorio. En primer lugar, mi agradecimiento a los organismos, a las autoridades de los organismos que han puesto en marcha y alcanzado el momento tan importante de la dirección de ese coloquio panamericano de investigación y gratitud por la administración y por los honores que me han conferido de no solamente compartir con ustedes las necesidades sino hacerlas en este momento de la verdad. Voy a tratar de compartir con ustedes conceptos que me parecen centrales, quizá básicos, pero que son dignos en todo caso de ser reafirmados y eventualmente profundizados, cosa que no podría hacer yo, pero en esa dirección será mi invitación o mi convocatoria. Obviamente todas las profesiones contemporáneas, todas,
no solamente se mueven al ritmo de su praxis concreta, sino también de los aportes que ese campo de la cultura llamado ciencia les entrega a través de los productos de su labor constructiva de conocimiento, y no solamente los productos, sino también los métodos que supuestamente sigue la ciencia para producir esos conocimientos. De modo que hoy por hoy es un lugar común que la formación de cualquier profesional debe estar atravesada por la formación científica y en particular en el método y en la práctica de la investigación. Sin embargo, no queda siempre claro qué es lo que debemos entender por investigación, cuáles son realmente los genuinos caminos que sigue el trabajo científico para producir ese resultado que se llama ciencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante volver sobre la cuestión acerca de qué se entiende exactamente por ciencia. Por el hecho de que el conocimiento científico, el discurso científico, tiene una tremenda visibilidad social, tiene un tremendo eco en las poblaciones y en las personas, y eso hace que los contenidos de ese discurso sean no solamente provisorios en cuanto a su bondad, sino altamente riesgoso en cuanto a su potencial de error o de maldad. ¿Por qué? Y porque todo mecanismo semiótico, todo mecanismo productor de significado, todo lenguaje, en la exacta medida en que significa, también puede mentir. Umberto Eco decía, a raíz de sus reflexiones sobre la semiótica en general y sobre cualquier tipo de lenguaje, que podía ser designada como la ciencia de la posibilidad de la mentira. Él decía directamente la ciencia del engaño. Y en este sentido es perfectamente posible, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, esperar de un discurso que se proclama como científico también contenidos perversos, contenidos no científicos, no auténticamente científicos, de manera que la cuestión acerca de qué sea la ciencia, de cuáles sean sus auténticos caminos, sigue siendo una cuestión a debatir, sigue siendo una cuestión de extremada importancia. Traje una cita de un gran ingeniero investigador francés, Henri Le Chatelier, que por finales del siglo XIX y comienzos del XX escribía lo siguiente: actualmente la palabra ciencia no es más que una simple expresión laudatoria. Su prestigio y su potencia son innegables, pero su acción se ejerce en las direcciones más caprichosas, más incoherentes. Todo el mundo proclama su belleza y la utilidad de la ciencia. Se está de acuerdo en la necesidad de retribuirla ampliamente, de darle un lugar preponderante en la enseñanza de la juventud. Y acá viene la cuestión, ¿pero de qué ciencia se trata? ¿Qué trabajos científicos deben material y honoríficamente ser estimulados? ¿Qué ciencia será enseñada? A raíz de este hecho real, a saber, de que el discurso científico no por autotitularse tal ya lo es, y que debajo de esa cobertura o de esa proclamada cientificidad puede ocultarse el error y por ser acompañado por esta enorme visibilidad y adhesión que le presta la población, doblemente peligroso. Por esa razón es que los debates epistemológicos no son asunto de los meros filósofos, no son cuestiones simplemente académicas, son cuestiones que realmente debieran ocupar a todos aquellos profesionales en el momento en que se entregan con confianza a la ciencia, se entregan con entusiasmo a la tarea de producir nuevos conocimientos bajo el marbete, bajo el rótulo de investigación científica. Obviamente no este es el lugar para desarrollar con amplitud los debates epistemológicos, pero sí voy a tener ocasión de por lo menos ensañarme con uno de los errores que yo creo más perniciosos en las actuales visiones que tenemos de lo que es hacer ciencia. Uno de tales errores es aquel que intenta reducir a la investigación científica a la dudosa artesanía de testear hipótesis.
pasa por ser un lugar habitualmente recorrido por los investigadores en el campo de las ciencias y de las ciencias vinculadas a lo que se llaman ciencias duras, físico-química, bioquímica, incluso la biología en ciertas versiones, pasa por ser un lugar común cierto mandato como el siguiente: no haga filosofía, testee hipótesis, creyendo o promoviendo la imagen de que hacer ciencia, repito, es esa dudosa artesanía de, una vez que están identificados los problemas, se plantea alguna conjetura que la resuelva, no importa cuál, porque de última, si no funciona esa, ya vendrá otra, y lo fundamental es testear tantas hipótesis como aparezcan, y encontrar luego algún contexto de validación experimental o empírica que, leído adecuadamente con ciertos test de significación, después me permitan extraer ciertas conclusiones, y así marcha la ciencia. Yo creo que este es un error pernicioso por muchas razones. Confundir el trabajo de la investigación científica con la sola operación de la validez de una hipótesis porque ella sea testeable, porque ella sea contrastable, porque ella sea susceptible de ser puesta a prueba, es una manera de desalentar una actividad que yo sí creo que pertenece al corazón mismo de la ciencia entendida plenariamente, de manera integral, que es el trabajo del descubrimiento, el trabajo del hallazgo de las hipótesis. Habitualmente se piensa, dentro del mismo error que estoy queriendo combatir, que estoy queriendo señalar, no porque no haya que testear hipótesis, porque la ciencia no es solamente eso, esto es lo que quiero significar. La ciencia no es solamente testeo de hipótesis, la ciencia no es solamente validación de las hipótesis por referencia a un medio, a una acción de contrastación empírica, sino algo más. Decía que esta manera de entender al trabajo científico como resultado del mero ensayo y error, es decir, dado un cierto problema, me pongo a ensayar diversas hipótesis y listo, es desalentar esta otra parte que un médico, y además argentino, pero no voy a decir quién es porque no me importa enseñarme con personas, expresó alguna vez con esta frase que inicialmente la puse en abstracto. La frase fue, se lo dijo a un periodista: mire, mijito, no me venga con esas cuestiones, yo no hago filosofía, yo testeo hipótesis. Repito, no voy a decir quién es, pero alguien muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esta validación o de esta consagración del método de la ciencia solo en el capítulo de los contextos de justificación o los contextos de validación? Lo que está es, en primer lugar, el ocultamiento o la devaluación del contexto de descubrimiento. Pero resulta que el contexto de descubrimiento es allí en donde se generan las ideas ricas, potentes, aquellas que realmente sean conducentes a la solución de los genuinos problemas que tiene planteada la disciplina en cuestión, en este caso la ciencia de la salud. Le debemos, entre otros autores, pero en particular a Charles Peirce, el haber retomado ciertas líneas que ya estaban en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía de la ciencia, el haber retomado la tesis de que no solamente se investiga científicamente, también hay otros métodos de investigación y quizá, y esta es la tarea que yo intento promover entre mis alumnos, concebir a la ciencia como integrándose fraternalmente, armoniosamente, cooperativamente, sinergéticamente con estos otros métodos. ¿A cuáles se refería él? Él se refería, entre otros métodos, al método de la intuición, eso que tiene que ver con poner el cuerpo, con ver, con palpitar, con olfatear, con sentirlo en la piel, con intuirlo. El método de la tradición, que es el de aceptar las trayectorias de aquellos maestros, de aquellas personas que tienen alguna mínima autoridad. Ese método que, sin confesarlo directamente, lo aplicamos cuando seguimos el mandato en cualquier proceso de investigación de entrevistar a informantes calificados, o entrevistar a informantes claves, o revisar bibliografía, que es un método y que es tan o más importante que este ejercicio de disparar hipótesis y después ponerse a testearlas. Y
Y por último, el método reflexivo. Estos tres métodos, método de la tenacidad lo llama él, de la autoridad y de la reflexión, son tres métodos que están junto con el método de la ciencia en torno de esa actividad central que se llama investigación y que él, Charles Peirce, caracterizaba como eso que hacemos para buscar poner una certidumbre allí donde hay una incerteza, eso que hacemos para lograr un conocimiento allí donde hay un vacío de conocimiento, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros promover estos otros tres métodos, o alguno más si lo hubiera, seguramente que los hay muchos más, porque en este sentido siempre la realidad es más rica que la teoría? ¿Qué importancia tiene? Fundamentalmente hacernos cargo de que las hipótesis no son más ricas que el contenido, que los aportes informacionales, los aportes cognitivos que ellas nos hacen respecto de los problemas. Y los problemas no son más importantes, sino por referencia a la situación en la que ellos emergen como problemas y son constatados efectivamente como tales problemas. La selección de los problemas, la construcción de las hipótesis es mucho más que un momento preliminar al ejercicio de la ciencia. Está en el corazón mismo de la actividad científica, aun cuando haya cierta coquetería en los científicos, y sobre ese capítulo de cómo surgen los problemas o cómo surgen las hipótesis, ellos echen un manto de olvido y solamente se enorgullezcan de contar qué es lo que han hecho para poner la prueba y para encontrar después los hechos que la validan. Si nosotros damos un paso más allá de la tesis de Peirce y nos preguntamos, ¿los conocimientos producidos por vía de intuición o de olfato, de pálpito, de corazonada, los conocimientos producidos por vía de tradición, los conocimientos producidos por vía de reflexión y los conocimientos producidos científicamente, ¿a qué deben su origen y su peculiaridad? ¿Cuál es la razón que les da sentido y los configura como tales métodos diferentes? La razón principal que debiéramos aducir de manos de una filosofía o epistemología orientada en el sentido de la praxis es que en el fondo todas ellas son formas de conocimiento que tienen que ver con formas de vida que los seres humanos protagonizamos. Quiero citarles una frase que leí en las lecciones que ese gran sociólogo, epistemólogo francés daba en la Francia del siglo XIX y comienzos del XX. Me refiero a Émile Durkheim, y especialmente vinculada a esta cuestión del conocimiento y su raíz en la vida. Él escribió, y seguramente alguna vez lo dijo en sus clases, la siguiente frase: el mito es la ciencia de las sociedades primitivas, en la misma manera o del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Les repito la frase para que la piensen un instante. El mito es la ciencia de las sociedades primitivas, del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Inicialmente esta frase, que suena paradójica, puede producir la apariencia de que está atacando a la ciencia y degradándola a la condición de mito, pero no es esa la intención de la frase misma, al menos no sé la intención de él porque él ya no está entre nosotros para preguntarle, pero la frase misma lo que está diciendo es: mito y ciencia son configuraciones cognitivas que cumplen una misma tarea, ser funcionales a la sociedad que las engendra y que las utiliza y que las emplea para resolver sus problemas. Y los modernos hacemos ciencia porque tiene que ver con la forma social en la cual ese conocimiento se genera. Y el mito era narrativo porque tenía que ver con las comunidades de ese momento y con las demandas y necesidades de esa praxis social. Ahora bien, si nosotros, de manos de estos grandes autores que vincularon permanentemente el conocimiento con las praxis, nos preguntamos, ¿y estos métodos, al menos estos 4 que he citado,
¿Cómo se los puede vincular con las praxis humanas? Fácilmente encontramos el hilo conductor, y es que todo lo que tenga que ver con el conocimiento perceptual está vinculado con la vida corporal, todo lo que tiene que ver con las tradiciones está vinculado con la vida comunal, todo lo que tenga que ver con la reflexión está vinculado con la vida transcomunal de las sociedades con estados y con universidades y con escuelas y con necesidad de mediatizar las diferencias de clase para integrar y producir después de las constituciones cuerpos legales que rijan nuestra acción, y esto exige el debate, exige la reflexión, exige la confrontación, etcétera. Y la ciencia tiene que ver con estas sociedades vinculadas a la industria, vinculadas al desarrollo científico-técnico y a la promoción de los desarrollos comerciales en el intercambio, etcétera. Las ciencias están fuertemente vinculadas la innovación tecnológica, tan fuertemente vinculadas a lo que los sociólogos llaman el ámbito de las sociedades civiles, es decir, luego del Estado, ese conjunto de actividades contractuales en donde libremente el hombre se dirige a invertir sus esfuerzos allí donde crea que es más promisorio o más esperable encontrar buenos resultados. Si la ciencia tiene que ver con todo esto, entonces es absolutamente necesario que nosotros podamos integrar en la práctica científica plenaria, la que yo llamo científica plenaria, que se ocupa de la integración de todas las formas del conocimiento, el poder incorporar también para cada uno de estos momentos del conocimiento y de formas de vida el correspondiente tributo de esfuerzo para que el conocimiento resulte finalmente lo más rico posible. Apliquemos esto ahora al objeto de las ciencias de la salud. ¿Cuál es el objeto de las ciencias de la salud? Esta es una cuestión que, aún teniendo una relación con la salud, no como profesional que interviene con el paciente o interviene directamente como un actor, como un agente de salud en las comunidades, sí me ha inquietado, me ha preocupado, me ha interesado, me ha ocupado. Como epidemiólogo, efectivamente comencé mi actividad en el área de la salud como miembro del Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, y luego como docente en departamentos de medicina preventiva, de sociología médica, etcétera, donde tuve el gusto y la suerte de conocer a intelectuales que me enseñaron mucho y con los cuales compartí estos esfuerzos. Hago esta aclaración porque voy a voy a hacer referencia a conceptualizaciones que yo hice algún momento, pero acompañado con otros colegas, y no quiero ser injusto y arrogarme ninguna idea que solamente a mí, cuando en realidad la debo a tantos colegas. En particular, a raíz de tener que hacer actividades de reforma curricular, discutíamos cómo definir salud, qué entender por ese objeto al cual le íbamos a destinar el esfuerzo tanto formador como de investigación. Y del debate resultó la idea de que la salud obviamente no es lo que alguna vez se escribió, se pensó y se escribió y luego se repitió sin demasiado tino por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que es la mera ausencia de enfermedad. ¿Sí? En principio no hay tal ausencia de enfermedad nunca. El ser humano tiene en su destino formativo el estar en relación permanente, en dialéctica entre salud y enfermedad. Por eso el concepto citado de Eduardo Menéndez de salud, de enfermedad, atención, nos pone en relación con un concepto más rico, que es el de atención, el cual implica dialécticamente los otros dos. En realidad, la salud debe ser definida como la atención de ella, y se la atiende a ella en tanto y en cuanto la enfermedad es un componente inseparable, un momento mismo de la salud. La enfermedad es un momento de la salud. No es bueno anhelar no estar enfermo, es bueno anhelar tener recursos para atender la salud oportunamente. Y en este sentido, el elemento que nosotros quisimos recuperar de manera muy entusiasta es el instalar frente a los alumnos, primero frente a los docentes de las facultades de medicina o de ciencias vinculadas a la salud, instalar la idea de que algo es no por inercia, sino que una vez que ese algo se ha producido,
Su tarea es reproducirse continuamente. Para decirlo de una manera simple, disculpen los ejemplos que doy, pero soy profesor de hace tantos años que no puedo dejar de ser profesor, tener los tics del profesor. Alguien es profesor no porque le dan un título, alguien es profesor porque día a día vuelve a armar su clase y a impartirla. Y alguien es un organismo viviente, digamos una humilde bacteria, no porque alguien la consagró como bacteria, no es un cristal de roca. Bacteria tiene que seguir siéndolo día a día, minuto a minuto, y ese incesante metabolismo es actividad autorreproductora. Entonces, el concepto de reproducción es fundamental. Por eso, la primera idea es el incesante proceso de autorreproducción de los seres vivientes y por ende también del ser humano, que es un viviente de extremada complejidad. De allí la idea de que la tarea del viviente humano es reproducirse en todos sus niveles de integración, reproducirse como cuerpo, reproducirse como miembro de una comunidad, familiar primero, vecinal después, aldeana posterior, etcétera, reproducirse como ciudadano al interior del Estado y reproducirse como agente tecnoeconómico al interior de las sociedades civiles, estar permanentemente en esta actividad autorreproductiva. Y de allí entonces definimos a la salud, enfermedad, atención como el conjunto de las actividades destinadas a preservar los procesos autorreproductores del ser humano. Es por referencia a esa definición de la salud como vinculada estrechamente a los procesos de la autorreproducción del ser humano y en todos sus niveles de integración, es decir, repito, disculpen, como cuerpo, como comunidad, como Estado, es decir, como ciudadanía y como societalidad, es decir, en las relaciones de contractualidad, que me gustaría ir redondeando mi charla por relación con el concepto de ética. En efecto, y de cuidado. En efecto, un rasgo dominante del ser humano, un rasgo distintivo, definitorio de él, es esta dimensión que un gran biólogo teórico, uno de los creadores de la biología teórica, el inglés Conrad Waddington, formuló en un libro hermoso que Eudeva publicó por los años 60, 70, con el título de El animal ético. Y en esa obra, él postula que el rasgo que diferencia al humano de los restantes vivientes en la cadena evolucionaria es que en el ser humano aparece la función eticizante. Este es otro asunto que en sí mismo implica un curso y no tengo el tiempo para desarrollar nada acá, pero en principio me gustaría distinguir rápidamente derecho, moral y ética, porque son términos que se confunden habitualmente. Voy a usar para esta ocasión, y porque es algo de fácil aprehensión, un estilo de definición que lo tomo del gran jurista argentino Carlos Cosio. Él, cuando estuvo ante la tarea de distinguir derecho de moral, empleó un concepto que a su turno lo tomó de Giorgio del Vecchio, que es el siguiente: el derecho es aquella ciencia que estudia las interferencias intersubjetivas por objetos. En el mundo del derecho nos interesa deslindar los derechos de ella de los míos, es decir, cuáles son los límites de mi libertad y en consecuencia cómo interfiere mi libertad con la libertad del otro. En cambio, la moral tiene que ver con la interferencia intrasubjetiva, es decir, las distintas pulsiones que yo tengo, mis deseos, mis pequeñas maldades, mis transgresiones, etcétera, cómo hago yo para armonizarlas, para estar en congruencia conmigo mismo entre los valores diversos que están en juego y que me llevan a querer algo pero no deber hacerlo por tal y cual otra razón, etcétera. Toda esa problemática que tenga que ver con mis intenciones, con mi congruencia, con mi coherencia lógico en la acción, etcétera, tiene que ver entonces con lo que él llama la esfera de las interferencias intrasubjetivas. Yo agregaría que la ética, y en esto pretendo seguir algunos autores clásicos que no los voy a mencionar para no malquistarme con nadie, como el campo de las interferencias transsubjetivas. Repito el orden de los términos para que se entienda
la diferencia entre cada uno. El derecho, estudio de las interferencias intersubjetivas. La moral, el estudio de las interferencias intrasubjetivas. Y la ética, el campo de investigación de las interferencias transsubjetivas, queriendo significar con esto aquellas interferencias que yo tengo no con un otro ni conmigo mismo, sino con la comunidad como totalidad en donde yo estoy. Y esto para mí es de extremada importancia, porque una vez que accedemos nosotros al mundo de la sociedad civil, del vínculo contractual, en donde construimos nuevas y momentáneas, digo momentáneas por relación a la familia o al Estado, que son perdurables a lo largo de toda la vida, momentáneas interrelaciones o comunidades, la cuestión acerca de a qué me obligo yo frente a esta comunidad que yo estoy integrando, que yo mismo me sumo a ella y con la cual debo interactuar durante cierto tiempo, ¿a qué me obligo yo o cómo me obliga ella en función de esta relación que estoy construyendo? Quiero dar un modelo de situación porque ha sido trabajado por su gran mentor, su gran investigador principal, que para decirlo con la terminología contemporánea, que fue Sigmund Freud, cuando él se refiere a esa comunidad que crea el psicoanalista con el paciente. Posteriormente el psicoanálisis ha destinado largas horas, largos tiempos de reflexión sobre esta comunidad que se crea. Pero él empleó la palabra transferencia para describir un proceso complejísimo que se da allí. Mi cadena de razonamiento, y disculpen que tengo allí el tiempo, me está marcando un reloj que ustedes no alcanzan a ver, pero yo sé que me estoy quedando sin minutos. Además confieso que no interpreto cuánto me falta. Simplemente veo que pasa y pasa. Tengo tiempo entonces. Lo cierto es que estaba pensando en los siguientes términos. Un capítulo fundamental de todas las profesiones es que ellas crean ciertos vínculos. Primero, intracorporación. Toda corporación profesional es una comunidad y cada miembro de esa comunidad tiene frente a la comunidad de sus pares obligaciones que se derivan de este vínculo y que habitualmente designamos como la ética de la profesión. Pero donde yo advierto que aparece con más fuerza la cuestión ética es no al interior de la corporación profesional, sino en la subcomunidad que se crea entre un profesional de una cierta corporación y el usuario de los servicios de esta corporación. Es decir, los problemas éticos, por ejemplo, en medicina, no se derivan fundamentalmente de la relación del médico con la comunidad de médicos, que lo hay, pero no es lo fundamental, sino del médico con los pacientes. Es allí donde aparece la pregunta, ¿es ético lo que está haciendo este médico o no es ético lo que está haciendo este médico? ¿Y por qué hago referencia a esta cuestión y en particular a la transferencia? Porque dentro de mi gran ignorancia en el tema, creo que una categoría central que organiza la práctica de la enfermería, que es la categoría del cuidado de la persona, es una categoría que está fuertemente atravesada, se discuta o no se discuta, se lo nombre así o no se lo nombre así, fuertemente atravesada por esta circunstancia que yo llamo eticidad o problema ético, es decir, la relación del profesional de la enfermería con ese otro al cual no solamente le voy a dar un servicio circunstancial como venderle algo o inclusive darle un diagnóstico e inclusive prescribirle un tratamiento, sino que voy a tener que interactuar con él en todos los niveles de su estructuración, especialmente en los más íntimos, en la corporeidad y en el vínculo familiar. ¿Sí? Y es allí donde me parece que la categoría de cuidado tiene una riqueza, tiene una profundidad, tiene un conjunto de implicaciones sociológicas, psicológicas, antropológicas, psicoanalíticas enorme, ¿sí? Enorme. Y ese es el escenario de la praxis fundamental, me parece a mí, de la profesión que ustedes han elegido y que yo tanto admiro y de la cual tanto me he beneficiado y me sigo beneficiando. Entonces decía, la investigación científica
no debe ser simplemente una actividad de testeo de hipótesis. No es simplemente la validación de la hipótesis lo que importa. Lo que importa es la riqueza de la hipótesis, la pertinencia de la hipótesis, la profundidad de la hipótesis. Y esto no lo regala ninguna actividad meramente intuitiva, sino largos debates, largo trabajo que, contrario senso, contrario a lo que este médico alguna vez exclamó, es hacer filosofía. Es realmente una cuestión de reflexión científica del más alto nivel, interrogarse acerca de los fundamentos de lo que tengo por delante, y en particular de filosofía o de epistemología en las ciencias de la salud. Por esto esta vuelta que di acerca del concepto de salud, y por esta referencia que hice, salud es lo que tiene que ver con la reproducción social, no es simplemente una cuestión biológica o psicológica, ya no, es el problema de estar permanentemente teniendo que seguir siendo el que soy, perseverando en mi ser, y cuando perseverar quiere además decir incrementarse en el ser, también incrementándome en el ser por vía de esta reproducción y velando porque esa reproducción suceda. Pero este concepto de reproducción tiene su término correlativo en el mundo de la práctica científica en ciencia de la salud en el término atención, que fue referido a la actividad docente de Eduardo Menéndez, y que yo quisiera incluir allí como un recurso fundamental de la atención el concepto crucial para mí, obviamente, repito desde mi ignorancia, pero creo que no estoy diciendo nada novedoso, que el concepto de cuidado. Ahora, ese concepto de cuidado quise vincularlo íntimamente al concepto de ética. ¿Cómo intenté hacerlo? Diciendo que el campo de la ética es el campo de las interferencias transsubjetivas entre el profesional y esa comunidad con la cual él interactúa, porque está inserto en ella o porque la crea momentáneamente para resolver una circunstancia temporal, pero relevante para el que la promueve, y por cierto debiera también ser relevante para el propio profesional. Y en este sentido quisiera hacer referencia a la práctica del recurso humano enfermería, recurso humano en salud, enfermería, con este subrecurso fundamental que es las actividades o los insumos cognitivos que debe manejar en el ejercicio de esa actividad que se llama el cuidado de la persona. Creo que no tengo mucho más que decir, sino sacar la siguiente conclusión. Mi consejo como profesor de metodología de la investigación en el campo de las ciencias de la salud, que también lo soy, aunque mi cátedra en particular es en la investigación en psicología, es que todos los docentes que hay acá y todos los investigadores que hay acá no compren el canto de sirena de que hacer ciencia es solamente testear hipótesis. No admitan que se les imponga como mandato que para presentar un proyecto, ese proyecto solamente es digno si ha definido con precisión el problema y si ha formulado con precisión la hipótesis. No lo admitan, porque un reglamento o una regla que impone para aprobar un proyecto esa limitación está, sabiéndolo o no sabiéndolo, cercenando una de las partes más importantes del trabajo de investigación, que es la reflexión profunda, sistemática, la recuperación seria, prolija, respetuosa de los saberes implícitos en las prácticas concretas de la acción que se lleva adelante con los pacientes, recuperando aquello que realmente nos nace como resultado de nuestra larga inmersión en ese saber hacer, y con eso privándonos de todo lo que está por debajo de lo que se ve del iceberg. Si comparamos el conocimiento con un iceberg, lo que se ve como conocimiento explícito es lo menor. Por debajo subyace una masa de saberes enorme, que es el que hace flotar
a este conocimiento y que nosotros estaríamos desperdiciando, estaríamos perdiendo si no lo ponemos en primerísimo lugar. Creo que la promoción de una investigación genuina pasa entonces por recuperar la confianza en aquello que nuestro saber inscripto o improntado en nuestra piel, esa que llamamos nuestro pálpito, nuestro olfato, nuestro pensarlo con las entrañas, etcétera. El saber que nos transmiten los que nos han precedido, no solamente en el discurso académico, sino que nos han precedido en la acción misma y que son modelos y nos transfieren saber porque los vemos hacer, no porque nos lo digan, sino porque lo estamos viendo, ¿sí? Y luego, con todo eso, la actividad reflexiva, el debate, recuperar el amor a la filosofía, ¿sí? Todo esto es lo que está a la base o en la base de la identificación de buenos problemas, que es una gran tarea, quizá la tarea más importante de la investigación científica, tener buenos problemas, y luego la elección de hipótesis profundas, ricas, potentes, que valgan no solamente porque las pueda testear, sino que valgan por la cantidad de luz que echan en la comprensión de los fenómenos que tenemos por delante. Les agradezco mucho. En nombre de las autoridades del coloquio, agradecemos la participación del doctor Zamaja y de los importantes conceptos que nos transmitió en el día de hoy. Muchas gracias y a todos, muchas gracias. Invitamos a continuar con la programación.